Me llamo Jaime Concha Meneses, tengo 58 años, soy médico familiar, vivo en Viña del Mar, llevo más de 30 años trabajando en la atención primaria de salud pública. Soy separado, tengo 4 hijos. El mayor tiene 38 años, el más chico tiene 18 años. Soy abuelo de 3 maravillosos nietos. Soy miembro de la red de sobrevivientes de abuso eclesiástico de Chile y soy activista por los derechos humanos y por los derechos de las infancias vulneradas aquí en la quinta región. Yo ingresé al movimiento Scout del Instituto Alonso de Ercilla con 10 años, en el año 73, a mitad del año 73. Tuve que dar una especie de examen para ingresar a Lobato, siguiendo a un amigo y compañero de curso en ese entonces, Ronald Harris, que también quería ingresar a los Lobatos. Me mantuve en el movimiento Scout desde el año 73 hasta el año 79. Estuve siendo Lobato, miembro de Seisena, y luego pasé a la tropa Scout, participando primero en una patrulla Scout, en los Panteras, y luego tuviendo un conflicto, me intenté salir del movimiento Scout y en el fondo fui obligado a volver y me armaron una patrulla para que yo fuera el jefe de patrulla y tuviera a las personas, a los amigos, a los compañeros que yo quisiera conmigo en esa patrulla. Y entonces fueron años desde de plena infancia y adolescencia que estuve en el movimiento Scout, llegando a ser jefe de patrulla y en medio de esa participación se dieron las situaciones de abuso de poder, abuso espiritual y abuso sexual que en el fondo me fracturaron tanto mi infancia como mi adolescencia y yo empecé a considerar el espacio del movimiento Scout como un espacio peligroso que finalmente me terminó alejando de él definitivamente. Tanto dentro del colegio como en el movimiento Scout había una dinámica abusiva donde finalmente habían 2 bandos. Unos eran los privilegiados, los que obedecían debidamente y cumplían con todas las expectativas, reglas y valores que la congregación, el colegio, el movimiento Scout imponía, que los adultos imponían en ese entonces, y que uno como niño, joven, miembro del movimiento Scout acataba, y por lo tanto pasaba a ser de los privilegiados, de aquellos que eran valorados y reconocidos. Y por el otro lado estaban aquellos problemáticos, aquellos que daban opinión, tenían pensamiento crítico, que se salían de la norma, que expresaban a veces su malestar o su oposición a determinadas situaciones, o que definitivamente con su comportamiento traspasaban los límites aceptables por los adultos que establecían las reglas. Y entonces, en esa lógica, yo era parte finalmente de los privilegiados. Sabía perfectamente
y así me lo insistían una y otra vez mis padres: pórtate bien, hazles caso, sé obediente, sácate buenas notas. Que la única forma de ser validado era la obediencia debida y hacer caso en todo lo que los adultos decían en el colegio. En el movimiento Scout yo traté de ser el mejor, traté de seguir la regla, de obedecer, y como tenía buenas notas en el colegio, eso también se reconocía dentro del movimiento Scout y me daba privilegio. Pero por otro lado yo veía que independientemente de esta lógica que imponían los adultos, habían para mí compañeros, miembros del movimiento Scout que eran incluso mis amigos, que yo consideraba mejores que yo, que los consideraba como un modelo a seguir, y donde no necesariamente era porque tenían mejores notas o eran más inteligentes, sino que yo los veía como más capaces de tener habilidades para enfrentar la vida. Y eso es lo que a mí me llamaba la atención y me hacía admirarlo. O sea, tenía mucha admiración por aquellos que eran más diestros físicamente, que podían ser más coordinados, que podían tener mejor estado físico para tener mayor resistencia para las caminatas, que eran más coordinados para poder hacer distintos juegos, que eran más rápidos para nunca ser alcanzados y poder robarse un tótem y llevárselo al lugar para triunfar, que eran más coordinados y rápidos y ágiles para defender en una disputa por un pañolín, ¿cierto? Y participar en estos juegos que hacíamos nocturnos como tropa, como seisena. Yo valoraba mucho eso, a mis amigos, compañeros que eran más diestros desde el punto de vista, más aptos físicamente que yo. Yo más bien tenía tendencia a ser un poquito, no era gordo en ese tiempo, era delgado, pero era más torpe. Me costaba más mantener resistencia física, no era tan coordinado, era más bien lento, más bien torpe, y eso me limitaba, y entonces tenía mayor admiración por estos otros. Del punto de vista de los campamentos, yo he ido como borrando muchos recuerdos de los campamentos donde se mezclaban situaciones de abuso y situaciones no muy gratas, y entonces he ido borrando esos recuerdos y me he ido quedando, como decía anteriormente, con los recuerdos gratos, con recuerdos significativos, y dentro de los campamentos en los que yo participé, el que tengo como más recuerdo, a pesar de que terminó de una manera muy compleja, fue el Jamboree, el primer Jamboree que se hizo en Chile, un Jamboree que se hizo en la quebrada de Macul, y que fue muy importante porque hubo que postular, y pudimos quedar seleccionados para poder ir al Jamboree. Y era una actividad muy importante porque era una actividad nacional, internacional, en la quebrada de Macul, y entonces era una cosa histórica ya de poder estar allí, y fue inolvidable. Y terminó de una manera trágica porque llovió torrencialmente en Santiago, en la quebrada de Macul. Se anegaron muchas carpas y nos tuvieron que ir a rescatar los padres, los colegios, los adultos, y terminó de manera intempestiva. Entonces fue una situación un poco traumática, pero a la vez inolvidable por los días previos, los días que alcanzamos a vivir en esa
en esa fraternidad con otros jóvenes, con otros niños, con otros scouts de Santiago, de otros lugares de Chile y de otros lugares de Sudamérica. O sea, eso fue importante y un recuerdo inolvidable, la participación en ese jamboree en la quebrada de Macul, el primer jamboree que hubo en Chile. Si me preguntan por pensar en un mejor dirigente o guiador, adultos en el fondo de esa época, en el contexto de lo que ya he señalado, de situaciones de ser abusadores o cómplices dentro del movimiento Scout, en realidad no puedo identificar personas que sean ejemplares y que yo admire. En realidad tengo decepción por cada uno de los dirigentes, los veo como cómplices y no tengo un buen recuerdo de ellos en realidad. Me quedo con el recuerdo de las experiencias que tuve y sobre todo con el recuerdo de los compañeros de patrulla, de los compañeros de Seisena, de mis amigos, en los cuales compartimos valores, principios y amistad que se generó, que permitió sentirnos acompañados, cuidándonos mutuamente y eso es lo que rescato, más que un dirigente. Y nunca, en realidad, en mi vida me he dejado guiar por los personalismos, no me gusta seguir a personas. Me carga eso que se valorice, se ensalce a personas como ejemplares y la pongan como modelo a seguir, porque para mí la mayoría de esos ídolos que nos muestran tienen pies de barro finalmente. Entonces, ¿para qué decirlo en la iglesia? Pues, todos los curas pro, los supuestos santitos que habían en la iglesia terminaron siendo grandes abusadores, pedófilos, pederastas. Entonces me parece que en la institución hay que tener mucho cuidado con estos personalismos, ¿no? y con estos ídolos, falsos líderes que de repente creen que son conmigo, parte de la historia, que yo soy, síganme a mí, yo soy la salvación. Creo que el colectivo es mucho más importante que el personalismo. De las reuniones de los días sábados siempre recuerdo dos momentos especiales. El momento en el que jugábamos los juegos que se hacían colectivamente, que siempre eran entretenidos y se pasaba bien. Y los segundos momentos que se daban muchas veces de más privacidad de la patrulla misma. Y especialmente recuerdo yo los momentos en que nos dábamos como patrulla para limpiar la carpa, ordenar el cajón de la patrulla y limpiar nuestro rincón de patrulla. Esos son los dos momentos que siempre tengo mucho buen recuerdo de esos momentos de reunión de día sábado. Los mejores recuerdos que yo tengo en mi paso en el movimiento Scout son aquellos momentos de reconocimiento, de reforzamiento de los valores positivos. Por ejemplo, obviamente, como les decía, el recuerdo de todos esos rituales colectivos en torno al fuego, los fogones, para mí fueron inolvidables. El momento de la promesa, el juramento, el hacer la promesa, el poder usar el pañolín, el cuidar el tótem, los rituales de revisión de carpa y de limpieza de carpa y del cajón de la seisena o de la patrulla, el ir a campamento y la instalación del campamento, armar la carpa, armar la cocina, construir la letrina, para mí eran momentos importantes, inolvidables. Y son momentos que quedan grabados para siempre. Son esos momentos
que tienen que ver con reforzar, como te decía, la dignidad de uno como niño, como miembro de un colectivo, el reconocimiento por parte del colectivo de que tú eres parte de ese colectivo y de señales concretas de que te reconocen como miembro de ese colectivo a través de signos concretos como el uso del pañolín, como hacer la promesa, el realizar una tarea colectiva y que termine en algo concreto, como es poder levantar la carpa y que la carpa quede bien armada, buscar un lugar adecuado para instalar la carpa, buscar el lugar adecuado para instalar una letrina y que quede la letrina adecuada para poderla usar en forma repetida. Eran tareas colectivas que había que organizarse y que daban un sentido ético del cuidado muy importante en formación como adolescente y como jóvenes. Y eso es lo que más yo rescato y valoro. Obviamente hubieron muchos momentos en que te daban ganas de salir arrancando, de no estar allí. Y especialmente, como decía anteriormente, frente a cada episodio de abuso o a cada situación de asimetría de poder que podía gatillar situaciones de abuso, daban ganas de arrancarse y de no seguir allí. O sea, por ejemplo, cada vez que desde los adultos que dirigían el movimiento empezaban estas dinámicas de dar vino en bota y darnos a nosotros los niños, o el dar en las noches el famoso café con malicia, eso inmediatamente me ponía en alerta y me daban ganas de salir arrancando. Sabía que después de eso se empezaban a producir muchas situaciones, digamos, que te ponían en peligro, llamémoslo así. Y lo otro era cada vez que te llevaban al rincón scout y te quedabas sola con Abel Pérez en el rincón scout y no había nadie, o cada vez que te quedabas con miembros del movimiento scout, de las patrullas scout, que eran los jefes de patrulla, que eran los muchachos más grandes, versus nosotros que éramos adolescentes de 14, 15 años frente a jóvenes que tenían 16, 17 años. Esa simetría de poder, donde ellos que tenían más edad, tenían más experiencia y contaban con la confianza de Abel Pérez o de Clemente Cerezo para estar allí a solas con nosotros, eso también provocaba, digamos, situaciones de mucha incertidumbre y de mucha vulnerabilidad. Y ahí te daban ganas, obviamente, de no estar y de salir arrancando. Y cuando uno intuía que algo le había pasado a un compañero, como te decía antes, no era posible hablar, verbalizar de aquellas cosas malas que pasaban, de esas situaciones abusivas. Había secretismo y por lo tanto eso también generaba intuitivamente la necesidad de no estar ahí y de salir arrancando. Bueno, yo quisiera decirle a los niños, niñas y adolescentes que vean este video, decirles que la vida es para aprender, la vida es para amar y la vida es para servir. La vida no es para sobrevivirla, la vida es para disfrutarla. Y entonces disfruten la vida. Cada día que tenga su afán, disfruten los espacios en el colegio, los espacios con sus amigos, los espacios con sus familiares, en el barrio, en su entorno, en las actividades que ustedes escojan. Y siempre pongan en el centro el cómo están sintiéndose ustedes. Y en la medida que se sientan seguros, seguras, protegidos, protegidas, tranquilos, tranquilas, ese es un lugar para estar ahí.
Y cada vez que ustedes se perciban en riesgo, siendo maltratados, inseguros, con un sabor amargo, desconfíen de ese lugar y no se queden callados, sino que siempre hablen, denuncien, griten, quéjense. Y los adultos tenemos el deber de escucharles. Y entonces nunca más guarden secreto, nunca más se queden callados, nunca más sean esclavos. No hay que obedecer debidamente, sino que hay que entender las razones y saber por qué estoy haciendo las cosas. Entonces me tienen que explicar por qué las cosas hay que hacerlas así, no me las tienen que imponer. Y entonces creo que cada día más los adultos tenemos que hacer un esfuerzo para que los niños, niñas y adolescentes podamos dialogar con ellos, respetando la progresiva autonomía y los miremos como seres humanos, como sujetos de derecho que merecen todo nuestro respeto por su dignidad y asegurarles el pleno ejercicio de cada uno de sus derechos y sus responsabilidades. Invitarlos a que busquen cada uno de los espacios que quieran para vivir su infancia y su adolescencia. Hay muchas posibilidades, los espacios deportivos, el espacio del movimiento Scout, los espacios culturales, los movimientos sociales, los espacios de la política, los espacios de la ecología, en fin, traten siempre de buscar espacios colectivos. Eviten estar solos, siempre es mejor estar acompañado con otros, se aprenden más cosas, se disfruta mejor la vida, se aprende a solidarizar, se aprende a colaborar y se evitan situaciones de abuso. Siempre el abuso se va a dar estando a solas con otro. En cambio, estando siempre acompañados, no nos vamos a exponer a situaciones de abuso. Y en ese sentido la invitación es que disfruten, participen y se involucren. Finalmente me pidieron que tratara de buscar el nombre de una persona para ponerle al grupo. Y como dije anteriormente, yo no creo en las personas como ejemplo a seguir y para ponerle nombre a una institución. Creo que ya pasó el tiempo de los personalismos y entonces creo que más bien si hay que ponerles nombre, hay que ponerles nombres de lo que uno quiere lograr y para eso, no sé, pues hay nombres de las palabras de nuestra cosmovisión como pueblo originario, desde la cultura, desde la naturaleza. Hay distintos nombres que se pueden buscar, pero ponerles nombres de personas a instituciones, creo que ya pasó ese tiempo. Creo que es el tiempo de lo colectivo, no el individualismo. Y entonces, así como se buscan nombres, no sé, pues aquí yo lo veo en la quinta región, hay grupos, distintos nombres dependiendo del sector, ¿cierto? El colectivo forestal, colectivo Amancay, colectivo La Salina, colectivo Achupaya, buscando una identidad territorial, una colectivo, ¿cierto? Soberanía popular, en torno a objetivos colectivos, sueños comunes, colectivo dignidad, etcétera. Y me parece más bien nombres asociados a valores, a sueños colectivos, más que nombres de personas que, como les decía, muchas veces se idealizan las personas y a las personas hay que mirarlas en su trayectoria completa, no en selfies. Las selfies pueden dar equivocaciones y de eso ídolos con pies de barro ya hemos encontrado muchos, así que yo no soy favorecedor de ponerle nombre de personas a las instituciones y a los colectivos. Juventud, bendita juventud, benditos jóvenes que han sido capaces de saltar los torniquetes,
de ser insolentes, de ser atrevidos, de gritar la injusticia, el abuso, de decir basta, de salir a las calles, de llenar las calles, de su rebeldía, de rechazar todo aquello que es injusto en esta sociedad, y la esperanza de cambiar la realidad desde su responsabilidad. Creo que los jóvenes que han sido elegidos en la Asamblea Constituyente como alcaldes, como concejales, están dando ejemplo de que se trata de jóvenes preparados, de jóvenes educados, de jóvenes que son capaces de anteponer proyectos colectivos sobre el interés personal, y jóvenes que están muy motivados al servicio público y a traerle esperanza y devolver la esperanza en el servicio público en pos de devolverle la dignidad y ejercer, que cada uno de nosotros pueda ejercer soberanía sobre su vida y en sus propios territorios. Así que para mí los jóvenes no son solamente la esperanza, sino que son el presente de Chile y esta nueva república que está surgiendo a contar del 18 de octubre. Instituto Alonso de Ercilla, mi colegio, el lugar que un día yo conocí en el año 72, pensando que iba a ser el mejor lugar donde yo me iba a poder desarrollar como niño, iba a aprender las habilidades para la vida, y se convirtió al poco andar en un infierno, en un lugar donde se me quebró la vida, la infancia, y donde vulneraron mis derechos fundamentales. Creo que es un lugar donde hace mucho tiempo Dios salió de allí y donde los niños no son cuidados y no son protegidos, y creo que en la actualidad no es un espacio confiable. Espero que algún día, en base a la justicia y a la reparación que tanto el colegio como la congregación realicen con las víctimas de esos crímenes sistemáticos, puedan restituir la confianza, puedan garantizar estructuralmente y organizacionalmente la no ocurrencia de nuevas vulneraciones a los derechos, y puedan volver a ser vistos como una institución confiable, y eso depende de cómo se comporte la institución y cómo los ciudadanos y el Estado de Chile, ¿cierto?, le exijamos a esa institución que dé garantías de respeto a la dignidad de todas las infancias. Infancia, una etapa de la vida muy importante, muy trascendental, y una etapa en la cual por definición hay mucha vulnerabilidad, y el desafío entonces para nosotros como adultos es de ser garantes de la dignidad para asegurar espacio para que los niños, niñas y adolescentes puedan vivir con dignidad su propia vida, puedan ejercer sus derechos a participar en su existencia, a dar su opinión, a poder decidir y a poder disfrutar plenamente de su vida. Y nosotros como adultos tenemos que ser garantes de esa dignidad, y sobre todo escucharlo y cuidarlo. Bueno, el invierno para mí es una época triste, es una época que a mí me recuerda la adversidad, momentos dolorosos, momentos de peligro, momentos de trauma, y el solsticio de invierno, el punto en el cual, ¿cierto?, el sol está más lejano de la tierra, es el punto que yo siento donde está el límite de lo tolerable en la dignidad de las personas, y para mí
significó un momento de mi vida del cual pude salir y que ahora me sirve como punto de referencia, ¿cierto?, para poder luchar por otro mundo que siento que es posible, que cada día va siendo más posible desde la colaboración, la solidaridad y el respeto de la dignidad humana. Y entonces espero que del invierno transitemos a la primavera con el florecimiento de la diversidad, los aromas múltiples y eso es lo que yo espero para mi vida y la vida de nuestro colectivo. Que haya primavera en nuestras vidas. Hermanos Maristas, pienso que son una congregación que está en deuda con toda la infancia, dado que ellos han traicionado el compromiso que su fundador Marcelino Champagnat puso en el centro de su congregación. Marcelino Champagnat fundó la congregación para educar a los niños y para educar a los niños, poniendo en el centro la educación de los niños, puso el centro el amor a los niños. Pero nosotros, como sobrevivientes de los abusos eclesiásticos cometidos por miembros de la congregación de los hermanos maristas, hemos agregado a que para educar a los niños hay que amarlos, pero no abusarlos. Y entonces una cosa muy importante que tiene que hacer la congregación de los hermanos maristas en Chile y en el mundo es reconocer los crímenes sistemáticos que cometieron contra los derechos humanos de la infancia en Chile y en el resto del mundo, pedir perdón, reparar esos crímenes y comprometerse a garantizar la no ocurrencia de nuevos crímenes de lesa humanidad, tanto para las infancias presentes como para las infancias futuras. De esa forma ellos van a poder restituir la confianza quebrada y traicionada por ellos mismos. Ese es el gran desafío que tienen como congregación, como institución y como colectivo. Sebastián Piñera es lo peor, encarna lo peor de la política y de la mezcla siniestra entre dinero y política. Creo que es el personaje más nefasto de la política en Chile. Creo que es el sepulturero no solamente de la constitución de Pinochet, sino que de esta actual república, de este supuesto oasis del neoliberalismo. Creo que él encarna todos los males y va a pasar a la historia, digamos, no solamente por su indecencia, sino que por todos sus crímenes, que hubieron crímenes contra los derechos humanos en democracia. Eso es algo imperdonable y que debería ser castigado. Así que no tengo más palabras decentes para decir sobre él. Viña del Mar. Bueno, ahora con la elección de nuestra querida alcaldesa Macarena Ripamonti es la República Popular de Viña del Mar, pues. Así que felices de vivir en una ciudad donde por fin el municipio va a ser un municipio en torno al cuidado, en torno al respeto a la diversidad, el respeto a la dignidad humana y la participación e involucramiento de los ciudadanos en el quehacer del municipio. Creo que tenemos mucha esperanza en esta nueva alcaldía y toda nuestra colaboración, nuestro cariño, nuestro cuidado para que tenga éxito, cuyo éxito va a ser nuestro propio éxito, porque vamos a hacer que cotidianamente podamos vivir de mejor manera nuestra existencia, soberanizadamente. Vamos a poder ejercer soberanía no solamente sobre nuestro territorio, sino que también sobre nuestra propia vida. Y en ese sentido, los sueños colectivos se van a hacer realidad y tenemos mucha esperanza en ello, y pasa por nuestra responsabilidad como ciudadanos y como adultos partícipes de esta comunidad y haciéndonos responsables de nuestras decisiones, colaborando con el municipio
para que esa propuesta, para que ese plan de gobierno comunal se haga carne, se haga cotidiano y podamos sentirnos todos satisfechos y hacer que de verdad valga la pena vivir en una ciudad como Viña del Mar, una ciudad que ahora va a favorecer el cuidado de cada uno de sus ciudadanos, ciudadanas, cada uno de sus territorios. Iglesia Católica, una institución que cada día tiene menos confianza por parte de la ciudadanía, una institución muy desprestigiada, una institución anquilosada, estructuralmente y organizacionalmente orientada a la vulneración de los derechos y a la impunidad. Creo que han dado señales de que están dispuestos a que cambie todo para que no cambie nada. No basta un papa que lo diga. Tiene que haber toda una institución y cambios fundamentales en su forma de hacer justicia, en su forma de garantizar la dignidad de las personas, en la forma de seleccionar a los miembros de la jerarquía eclesiástica, en su forma de trato de las mujeres, de las minorías, y creo que es una institución que está al debe, que primero debe pagar por los crímenes que ha cometido, y eso significa reparar, ¿cierto? Y asumir la responsabilidad, pedir perdón, y luego, digamos, en una fase posterior que va a tomar tiempo, mucho tiempo, hacer los ajustes necesarios para dar garantías de no ocurrencia de estos crímenes. No sé si van a tener el tiempo suficiente. Creo que los tiempos de la sociedad van más rápido, los tiempos de los estados nacionales van mucho más rápido, y por algo se han producido todos estos eventos sociales, estos movimientos sociales que han denunciado los abusos, que han cambiado las leyes de los estados y que han exigido que los estados dejen de ser cómplices de la Iglesia Católica en estas situaciones de abuso. Y creo que allí está el desafío. Pasa por las personas, los ciudadanos, y bueno, si la Iglesia quiere mantener espacios para la posibilidad de que la gente pueda vivir su espiritualidad dentro de los espacios de la Iglesia Católica, deberán demostrar que los espacios que ellos generan van a ser respetuosos y garantes de los derechos humanos para que las personas puedan vivir con tranquilidad y respeto su espiritualidad. Si no es así, van a ser espacios no confiables y la gente no los va a buscar. Y cada día van a quedar con menos personas, con menos feligreses. Así que depende de lo que ellos sean capaces de hacer. Educación. Me parece la principal herramienta para la liberación humana. La educación me parece fundamental como posibilidad de ejercicio de la libertad. Educación sexual integral. Educación en el pensamiento crítico. Educación en los derechos humanos. Educación en la colaboración y en la solidaridad. En el respeto a la diversidad. Educación como herramienta para la superación de la pobreza, para la creatividad, para el emprendimiento y sobre todo para poder construir una sociedad respetuosa de los derechos humanos, teniendo memoria histórica para garantizar la no repetición de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que hemos sido testigos y muchos de nosotros hemos sido víctimas. Música actual, no me gusta. Esto que se llama la música urbana, el trap, no va conmigo. Yo soy más clásico. Me gusta mucho la música de los 80, el rock clásico. Para mí esa es la verdadera música y eso es lo que escucho. Joaquín Lavín, para mí un travesti de la política. Finalmente
es un personaje que se ha acomodado, que tiene en la mente solamente ganar, ser electo, y es capaz de renunciar a sus principios y acomodarse a lo que pida el electorado, digamos. Y para mí representa todo lo que yo no soy, todo lo que yo no creo. Entonces yo no transo mis principios y prefiero ser un necio, y yo no votaría por él. Así que creo que es el mejor ejemplo de cómo no hay que ser en política, Joaquín Lavín. Nueva Constitución. Creo que es un gran momento histórico, la gran oportunidad histórica para fundar una nueva república. Creo que están dados los resultados de la última mega elección. Somos mayoría aquellos que queremos cambios profundos de este modelo de sociedad. Queremos una sociedad donde se ponga en el centro la dignidad humana, la soberanía de las personas, de los territorios, el respeto por la diversidad, el respeto por los pueblos originarios, el respeto por el ecosistema, y donde reconozcamos, ¿cierto?, que todos somos necesarios para generar riqueza, tanto aquellos que trabajamos asalariadamente como aquellos que se dedican a actividades del cuidado domiciliario. Y una constitución que ponga en el centro la garantía de los derechos fundamentales de las personas, tanto de niños, niñas, adolescentes, de las mujeres, las diversidades sexuales, cada uno de los territorios y los pueblos originarios, es lo que va a asegurar la libertad, una nueva forma de relacionarnos basada en el cuidado, el respeto a la diversidad y a la dignidad humana. Y nos augura mucha alegría, mucho bienestar, mucha felicidad y una nueva forma de vivir la vida que nos merecemos. Pamela Giles, yo lo único que rescato de ella es que es una gran comunicadora y sabe perfectamente usar los medios de comunicación como forma para impactar en la opinión pública. Y entonces creo que ese es el mérito que ella tiene. Sabe dónde está parada, sabe en qué momento estamos de la historia y qué rol cumplen los medios de comunicación. Y ella ha sido muy inteligente en saber usar los medios de comunicación en pro del objetivo político que ella se ha trazado. Lo que no significa que ella sea una persona que encarne y que represente un proyecto político colaborativo que haya que seguir. No la veo como presidenciable y mucho menos no la veo como autoridad de la República, de la nueva República que está iniciándose. Alcohol, chuta, una droga que está legalizada, que está disponible, que yo la conocí como niño en el contexto de los lobatos, de los scouts, mostrada por los propios adultos que nos daban a beber vino en bota o café con malicia, con aguardiente, que favorecía situaciones de abuso, y que también lo viví con los sacerdotes que me abusaron, que usaban mucho el whisky, en el caso de Pres, de Ortega y de Soisa Piñeiro. Estaban acostumbrados a que mezclaran whisky destilados con nosotros adolescentes para bajarnos las defensas y favorecer situaciones de abuso. Y yo después, como adolescente y adulto joven, muchas veces usé el alcohol como una forma de tragarme la pena, la rabia por las situaciones que había vivido. A veces también terminé abusando de alcohol y me hice mucho daño y provoqué mucho daño a las personas que me rodearon.
Y con el tiempo logré entender eso y ahora en realidad dejé de consumir alcohol, ni siquiera de manera social. Es muy rara la ocasión que lo hago y lo hago de manera muy controlada y solamente cuando no hay otra posibilidad y se usa como una forma de compartir. Y en mi casa ya no hay alcohol. Es lo que menos hay. Hay libros, hay música, hay momentos, hay espacios para tranquilidad, para meditar, para orar, pero drogas, o sea, no hay tabaco, no hay alcohol, no hay nada de eso. Scout, una forma de vida que creo que sigue siendo vigente en el mundo actual, conectada a la naturaleza, al respecto del medio ambiente, a espacios de colaboración, de aprendizaje de la solidaridad, de la colaboración y del cuidado mutuo. Me lo imagino así, y alguien que está orientado a aprender, a servir y amar a su prójimo en todas circunstancias.